¿Se llega a ver la pantalla compartida, doctores? Sí, doctora. Estoy con cerebelo, ¿verdad? Sí, doctora. Muy bien. Cuando gusten podemos empezar la clase. Ustedes me avisan. Bueno, doctores, me parece que ha habido un poquito de disfase acerca de los seminarios por la suspensión de un seminario de la clase anterior de cuadro meningio, me parece. Sin embargo, hemos quedado de acuerdo con el doctor Erostegui que se va a mantener el seminario correspondiente a cerebelo y Parkinson este viernes para evitar perder continuidad en el avance. Y obviamente la clase suspendida de el cuadro meningio se realizará el siguiente viernes. ¿Está claro? Entonces, este viernes mantenemos como corresponde y como estaba programado el seminario correspondiente a síndrome cerebeloso y enfermedad o síndrome parkinsoniano. Estamos a 37 minutos, voy a esperar 3 minutos más para acabar lo que corresponde a síndrome cerebeloso y abarcar lo que pueda de síndrome parkinsoniano, que voy a culminarlo el día viernes a las 8:30, también por la noche. El seminario correspondiente estaría en la mañana, presencial como corresponde, y voy a concluir con Parkinson y una ronda de preguntas con casos clínicos el día viernes a las 8:30. ¿Está claro? Según su representante, la doctora Jael, vamos a compartir el mismo link para concluir y que no quede dudas, obviamente, al respecto de estos dos síndromes. ¿Está claro? Sé que están en exámenes, en evaluación, pero también es importante que vayan asistiendo a sus clases teóricas para que quede clara algún concepto, etcétera, que ustedes puedan tener duda o puedan omitir o comprender mal. Muy bien, doctores. De los 200 que son, o no sé cuántos en tercer año, yo creo que espero un minuto más y empezamos con 10 minutitos de retraso. Jael obviamente ha tenido un incidente, así es que es por eso que no hemos empezado también más temprano, pero obviamente se entiende. ¿Se llega a ver en la pantalla, doctores? Sí, doctora. Estamos con síndromes y con síndrome cerebeloso. Bueno, ¿les parece que vayamos partiendo? Ya se van a ir uniendo sus compañeros. Muy bien. Como hemos visto, y a manera un poquito de repaso, cuando evaluamos nosotros un paciente con sospecha de un síndrome cerebeloso, habíamos visto que principalmente el cerebelo era hipertonizante y obviamente la alteración del mismo nos causaba hipotonía muscular ipsilateral del lado afectado. También habíamos visto que valoramos la ataxia o coordinación a través de distintas pruebas, viendo la dismetría o la metría de movimientos y obviamente la alteración llamada dismetría. También valorábamos la diadococinesia, es decir, la capacidad del paciente de poder realizar movimientos sucesivos alternantes en forma coordinada y adecuada. También habíamos visto el realizar inclusive la escritura. También habíamos visto que forma parte de la evaluación del paciente cerebeloso
la valoración del habla, ¿no? Cuando tenemos la primera entrevista, ver si existe disartria o esa palabra llamada escandida. También habíamos visto que se valora la estabilidad o el temblor. También valoramos en ojos la presencia o no de nistagmus. Entonces, una vez que nosotros valoramos en la exploración física tanto trastornos llamados estáticos, trastornos cinéticos, vamos a llegar a poder evaluar lo que corresponde a síndromes cerebelosos. ¿Ustedes se acuerdan algún trastorno estático, doctores, para ver si me han comprendido un poquito? ¿A qué se refería aquellos trastornos estáticos? Forma parte de la evaluación del trastorno estático, la valoración del tono muscular, la presencia de la bipedestación con astasia, con base de sustentación amplia, ¿no? Y en cambio los trastornos cinéticos implican todo aquello que implica movimiento, coordinación en el movimiento, metría del movimiento, como hacemos con las pruebas dedo, índice, nariz, talón, rodilla, evaluar a diadococinesia o diadococinesia, ¿no? Entre otros, para que ustedes se acuerden. Cuando hablamos del síndrome cerebeloso es importante también repasar o recordar un poquito parte anatómica, no con el detalle exclusivo cuando llevamos en primer año. Ustedes se acordarán que está el cerebelo ubicado en la fosa posterior, detrás de o por debajo de la parte encefálica y que corresponde o tiene dos caras, una cara superior en la parte que además ocupa la parte posterior y una cara ventral que está en relación con el cuarto ventrículo. A su vez, consta del lóbulo floco-nodular que corresponde al arquicerebelo o vestíbulo cerebelo y como ustedes se acordarán cuando habíamos repasado en la primera clase, está básicamente relacionado con el equilibrio. También habíamos hablado del paleocerebelo, ¿no? Que está básicamente representado en el lóbulo superior. Y el neocerebelo, la parte más evolucionada del cerebelo, correspondía a los hemisferios cerebrales. Y cuando hablamos de síndromes cerebelosos, hablamos básicamente de tres síndromes. El síndrome vermiano, correspondiente al vermis, y los síndromes cerebelosos hemisféricos o laterales. Y ustedes van a ver que cada uno tiene su característica y componente exclusivo que hace posible el diagnóstico desde el punto de vista anatómico y también en algún momento desde el punto de vista funcional. El vermis cerebeloso se llama así, vermis viene de gusano por la semejanza que tiene con el verme, ¿no? Con los vermis. Y por eso se llama vermis. Y a este síndrome le llamamos síndrome cerebeloso vermiano. Y cuando existe un síndrome, en algunos casos, que también corresponde o que abarca no solo al vermis, sino también a los hemisferios cerebelosos, cuando hablamos de patologías globales, hablamos de un síndrome pancerebeloso, generalmente ocasionado en cuadros inflamatorios infecciosos, por ejemplo, ¿ya? O cuadros de intoxicación. Ustedes van a ver que cuando hablamos de este síndrome, por ejemplo, en el síndrome vermiano del vermis, generalmente nos referimos a trastornos en la parte axial del cuerpo. Por lo tanto, en este síndrome vermiano, o también llamado síndrome del paleocerebelo, predominan los trastornos estáticos. Por lo tanto, cuando valoramos la marcha, la postura del paciente, esta va a estar alterada y también el tono muscular en un síndrome vermiano. Diferente al síndrome hemisférico, también llamado síndrome cerebeloso lateral, que puede ser unilateral o bilateral, donde predominan los trastornos cinéticos ipsilaterales al lado de la lesión. Entonces, no olvidar esta parte característica que es muy importante. En el síndrome vermiano predominan los trastornos estáticos y en el síndrome hemisférico o lateral predominan los trastornos cinéticos. Y obviamente en el síndrome pancerebeloso predominarán ambos trastornos estáticos y trastornos cinéticos. Como ustedes pueden observar en el gráfico, por ejemplo,
en el síndrome vermiano la parte axial y en el síndrome hemisférico, generalmente relacionado con las extremidades, es de lógica suponer que van a predominar estos trastornos cinéticos al valorar temblor, al valorar metría, dedo, índice, nariz, talón, rodilla, cuando hablamos de síndromes hemisféricos. ¿Está claro? Muy bien. Sin embargo, existe también, al igual que el homúnculo cuando hablábamos de síndromes cerebrales, en la parte cerebelosa existe también una representación somatotópica, ¿ya? Donde representamos a un hombre invertido en la cara dorsal superior y en la cara ventral también. ¿Por qué? Porque el síndrome hemisférico también se va a dividir, o el síndrome vermiano se va a dividir en un síndrome vermiano rostral, acá, cuando existe alteración, y un síndrome vermiano caudal, representado por la parte del tronco, cuello y lo que corresponde a la valoración de nistagmus, habla, que va a corresponder más o menos en la ubicación somatotópica acá, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un síndrome vermiano, vamos a hablar además de un síndrome vermiano rostral y un síndrome vermiano caudal, que somatotópicamente nos va a ayudar para ver qué parte del organismo, qué parte del cuerpo va a estar más o menos afectada. Y lo mismo cuando hablamos en la cara ventral, que estaría representada somatotópicamente de esta manera, ¿no? Con la parte del tronco y las partes proximales de las extremidades. En el síndrome cerebeloso vermiano, como habíamos mencionado, predominan los trastornos estáticos. Por lo tanto, el paciente va a tener, vamos a valorar el tono muscular. Habíamos dicho en principio que el cerebelo generalmente es hipertonizante, por lo tanto, el trastorno del cerebelo nos va a producir hipotonía. Va a existir asinergia en los músculos para poner al paciente en una postura erecta. Por lo tanto, el paciente, al tratarse en la parte axial del tronco, va a tender a tener retropulsión, porque estamos valorando la parte central, ¿no? En la representación somatotópica, ustedes ven, entonces nos va a valorar básicamente la parte central del organismo. Por lo tanto, en el tronco, el paciente cuando adquiere la posición parada va a tender a tener una retropulsión. Tanto es así que cuando habíamos visto la valoración del paciente e intentamos que el paciente dé un paso hacia adelante, inclina el tronco hacia atrás, y en las más de las veces requiere una segunda persona que esté delante de él agarrándole de los brazos para evitar que el paciente caiga de espaldas. Y por lo tanto va a haber trastornos en la bipedestación con astasia. El paciente va a tener base de sustentación amplia que forma parte de los trastornos estáticos. Al abarcar la parte del cuello y la cabeza, también va a haber nistagmus y puede haber alteración en el habla con disártero. Y al ser un síndrome axial, o sea, la parte vermiana, la parte central, va a haber poca alteración en la metría de los movimientos, porque eso básicamente es dominio de los síndromes cerebelosos hemisféricos o laterales, que como ven en la representación somatotópica, las extremidades, la parte más distal, obviamente están representadas en los hemisferios cerebelosos. ¿Ya? Ahora bien, habíamos dicho que se clasifica en una parte este síndrome vermiano en rostral y en caudal. Y esto ya lo han visto parte en fisiopatología con la doctora Aguilar seguramente. Entonces, cuando hablamos de un síndrome cerebeloso rostral, vemos acá, va a predominar la alteración en miembros inferiores, ¿no? Entonces va a haber trastornos por consiguiente en la marcha, al caminar. Va a haber hipotonía muscular en los miembros inferiores. Y va a haber, por lo tanto, trastornos en la bipedestación. Un ejemplo claro del síndrome cerebeloso vermiano rostral es el paciente con intoxicación alcohólica. El paciente ebrio
corresponde a un síndrome cerebeloso-vermiano rostral, porque el paciente no puede pararse, el paciente tiene astasia, base de sustentación amplia, hay hipotonía en los músculos de los miembros inferiores, a diferencia del síndrome vermiano caudal. Si hacemos la representación somatotópica, básicamente este síndrome cerebeloso vermiano nos va a abarcar trastornos de la parte axial del tronco. Por lo tanto, va a haber ataxia de tronco. Va a haber tendencia a la retropulsión y al abarcar parte de la cabeza, la posición de la cabeza, va a haber además nistagmus y puede haber disartria, ¿ya? Entonces, un ejemplo, sobre todo en pacientes pediátricos, es el méduloblastoma como causante del síndrome cerebeloso vermiano caudal. Está claro entonces, en un síndrome cerebeloso vermiano, primero predominan los trastornos estáticos y sobre todo del tronco, la parte axial de nuestro cuerpo. Y se divide en un síndrome cerebeloso vermiano rostral y caudal. En el rostral, inversamente, están afectados más la parte de las extremidades inferiores, a diferencia del caudal, donde está afectado el tronco, ¿no? Entonces, con las correspondientes alteraciones más frecuentes, como la intoxicación alcohólica o el méduloblastoma. Acá tenemos un paciente, el paciente que les había mostrado, donde valoramos la postura y la marcha, la parte axial. Por lo tanto, al ser axial y central, va a ser bilateral. Predominan, vuelvo a decirles, los trastornos estáticos. Va a haber muy poca alteración en la metría de movimientos. Puede haber nistagmus y puede haber disartria. Vean ustedes, astasia, ahí ven a mi maestro. La astasia con base de sustentación amplia cuando el paciente está parado. El paciente, ven la marcha típica, la marcha de ebrio, porque hay alteración en los miembros y básicamente en el tronco y extremidades inferiores, aunque también puede haber nistagmus y disartria. Y habíamos dicho que el nistagmus tiene características no periféricas, sino características centrales, como ser dirección a derecha, a izquierda, o sea, multidireccional, y además puede ser vertical. El nistagmus con dirección vertical siempre debe ayudarnos a pensar en un cuadro central, ¿ya? Entonces, y además el nistagmus tenía la característica, como habíamos visto en la anterior clase, que es un nistagmus sin fase de latencia, es permanente, no es agotable y es multidireccional en todas las direcciones. Y obviamente aumentará cuando el paciente se pone en decúbito lateral del lado de la lesión. Entonces, esa es la característica de este tipo de alteración. Y la disartria que hemos visto, que también va a estar presente en el síndrome cerebeloso lateral. Como habíamos visto, la asinergia. Para que ustedes tiendan a escuchar, voy a volverles a poner cómo es el habla en un paciente de estas características. Monótona, no sé si escuchan, me avisan, voy a aumentar el volumen, para los que no estaban en la anterior clase. Es típica ese tipo de habla, como la de un ebrio, sin prosodia, sin acentuación, monótona. ¿No? Una figura apoyada en la sombra, pero no a la ley, porque saca por una partida. ¿Está claro? Y también hay asinergia en el tronco,
como habíamos visto, va a haber asinergia en el tronco. El paciente tiende, cuando es un síndrome cerebeloso berniano, a la retropulsión, porque hay asinergia en el tronco, básicamente. ¿Ya? Dentro de los hemisferios o los síndromes cerebelosos hemisféricos, porque esto es bastante cortito y es bastante bonito, vamos a ver que predominan en este caso los trastornos cinéticos del mismo lado de la lesión. Y básicamente al hablar de trastornos cinéticos, hablamos de la metría de movimientos, de la diadococinesia, valorar la marcha del paciente, y al haber la marcha ya no existe una retropulsión porque el tronco no está afectado, sino la parte periférica, quiere decir la parte de las extremidades, unilateralmente o puede ser bilateral. Va a existir una lateropulsión al lado de la lesión y obviamente al tratarse de lesión cerebelosa va a haber hipotonía. También puede haber disartria en nistagmus. Y al respecto de la disartria en un cuadro hemisférico cerebeloso, en un síndrome hemisférico, también el lado izquierdo corresponde al lado dominante. Nos controla esa parte de la articulación, la coordinación para articular eso, la palabra. Pero nos dicen que el hemisferio cerebeloso derecho está encargado de la prosodia, es decir, la acentuación. Ustedes han visto en el habla escandida, de la palabra escandida del paciente cerebeloso, existen periodos, como en el video, de aumento de volumen, existe disminución en el volumen, es un habla monótona, monocorde, torpe. O sea, hagan de cuenta que están hablando con una persona ebria. Esa es la palabra, esa es la similitud exacta de un paciente con disartria de tipo cerebelosa, ¿ya? Ahora bien, va a existir, por lo tanto, alteración atáxica en la metría de los movimientos, porque para realizar nosotros un movimiento exacto de tocar la nariz y tocar el dedo del explorador, necesitamos la acción de músculos agonistas, antagonistas, con una fuerza exacta, con una isostenia adecuada, con una exacta medida del movimiento, para que el movimiento sea coordinado y sea fino. Al perderse esto en un síndrome cerebeloso hemisférico, el paciente tendrá dismetría, tendrá adiadococinesia, va a haber alteración en la marcha, pero con lateropulsión al lado ipsilateral de la lesión, va a haber hipotonía y también puede haber disartria y nistagmus. En algunos casos, el síndrome cerebeloso no necesariamente es solo berniano o solo hemisférico, puede ser de ambos, a predominio del lado derecho o del lado izquierdo, ¿ya? Dentro de las causas, nos dice en todos los libros, pueden ser múltiples las causas. Pueden ser causas externas que secundariamente afectan al cerebelo, como causas la intoxicación alcohólica, por ejemplo, intoxicación por fármacos, enfermedades metabólicas que trastornan el cerebelo, o también lesiones exclusivas anatómicamente ubicadas en el cerebelo, como los infartos, las hemorragias, los abscesos cerebelosos. Entonces, existe variedad de patologías que nos pueden afectar el cerebelo. Ahora bien, esto es la imagen de una tomografía, y esto para repasar un poquito con los doctores que van a llevar obviamente al año imagenología. Vemos el piso anterior, el piso medio y el piso posterior. Y en el piso posterior, obviamente, tenemos el cerebelo. La limitancia de la tomografía en cuanto a la sensibilidad para lesiones es limitada, es decir, que cuando tenemos que solicitar un estudio imagenológico, la tomografía de repente puede pasar por alto algunas lesiones. Es por eso que en la primera clase les decía que una tomografía normal de la fosa posterior
no necesariamente nos excluía una lesión o daño por la baja sensibilidad para algunas lesiones. Obviamente, cuando las lesiones son mayores y son bastante evidentes, como un infarto extenso dentro de las 48 horas, ni siquiera dentro de las 24 horas, o un cuadro hemorrágico, esto sí, dentro de las 24 horas, nos ayuda, sí, a ver la imagen y tratar de diagnosticar y nos permite el manejo de la etiología y obviamente mejorar al paciente. Pero en algunos casos el paciente puede tener manifestaciones clínicas cerebelosas con imágenes normales. Por lo tanto, la clínica nos ayuda también a ver las causas no necesariamente propias, exclusivas, anatómicamente ubicadas en el cerebelo, sino que sean secundarias a otras enfermedades, otros trastornos farmacológicos como intoxicación por alcohol, a trastornos metabólicos como infiltración de calcio en la enfermedad de FAR, etcétera. ¿Ya? Entonces, valoramos en el síndrome hemisférico la metría de los movimientos. Y una forma de valorar era la prueba dedo, índice, nariz. Este es un paciente de consulta externa. Están ahí sus compañeros realizando las maniobras de prueba talón, rodilla. Siempre el explorador al inicio debe indicar el movimiento al paciente. Entonces, la manera de realizar es diciendo al paciente que toque con el talón la rodilla, siga el borde de la tibia hasta llegar al primer ortejo. Obviamente, en este paciente vemos que no está alterada, ¿no? Entonces, para el cuadro del síndrome cerebeloso hemisférico, donde predominan los trastornos cinéticos o de movimiento, valoramos la metría de los movimientos. Y obviamente, si nos acordamos de la parte somatotópica, los hemisferios representan las extremidades. Por lo tanto, la metría va a estar implicada o va a estar alterada en un trastorno cerebeloso hemisférico. ¿Ya? En estos casos, cuando la metría está alterada, hablamos de dismetría o hipermetría. Muy diferente a un paciente normal. Vean ustedes en la prueba dedo, índice, nariz. Vean la torpeza del movimiento. Primero, no toca el movimiento, no tiene una isostenia adecuada, no existe una coordinación adecuada en el movimiento. Entonces el paciente se nota la dismetría. Y en la prueba talón-rodilla, vean ustedes, se explica al paciente primero la manera en que queremos que haga el movimiento, porque en algunos casos no nos va a comprender. Aparentemente en esta imagen está conservada, pero vean el lado izquierdo. Vean cómo primero eleva la rodilla más arriba por la hipotonía de lo que se elevaría normalmente y hace un movimiento totalmente alterado, a diferencia del lado derecho. Vean, la rodilla no se eleva tanto. Van a ver el lado izquierdo, cómo ese movimiento tiene mayor amplitud. La rodilla se eleva mucho más arriba de lo normal para tratar de realizar ese movimiento muy incoordinado. ¿Ve? Con hipermetría en ese lado izquierdo. Vuelvan a ver para que nunca se olviden. Vean la asimetría que existe en la elevación de la rodilla. Vean ustedes, se le explica al paciente. Vean, hace un movimiento tranquilo en el miembro inferior del lado derecho, pero vean el movimiento que se hace en la extremidad inferior izquierda, totalmente diferente. Con aumento en la elevación del miembro inferior, con un movimiento de choque en vez de roce del talón rodilla totalmente alterado y asimétrico respecto al lado derecho. Entonces, algo muy importante, como vamos a ver en la enfermedad de Parkinson o en el síndrome parkinsoniano, es la observación. Nos dicen que en medicina las simetrías nos ayudan mucho, ya que cuando encontramos alteraciones en la simetría, encontramos asimetría, ya nos indica la posibilidad de alguna alteración. ¿Ya? Vean la hipotonía.
Vean cómo hay ese desplazamiento en el lado derecho, limitado, pero vean en el lado izquierdo, cuando el doctor explora ese movimiento, cómo se desplaza el miembro. Vean, pero vean ahí cómo se desplaza el pie, se mueve porque hay hipotonía, no hay resistencia. Vean la rodilla y vean cómo se eleva hasta arriba, totalmente blando el miembro inferior izquierdo, ¿no? Explorando la articulación, vean cómo se desplaza con mayor velocidad, o sea, se deja mover este pie respecto al otro miembro inferior, porque hay hipotonía muscular y no hay respuesta del músculo antagonista. Entonces el movimiento es limitado ahí, pero ahí no. Pasa lo mismo en la prueba donde el médico se coloca detrás del paciente, agarra de los lados la cintura del paciente y realiza movimientos de rotación, donde los miembros superiores prácticamente rotan en forma circular porque no hay tono muscular adecuado, existe hipotonía. Es una maniobra similar, en este caso, para ver el desplazamiento del músculo por hipotonía. ¿Está claro? La asimetría se llega a ver claramente en el video para que ustedes no se olviden. Vean nuevamente, para que nunca se olviden, la prueba dedo, índice, nariz. Aparentemente, vean eso, no parece alterado. Vean ahora la alteración que existe en esta prueba. ¿Ven? Entonces, el paciente, y además el temblor fino de intención, evita que el paciente toque básicamente la nariz del paciente o del explorador, el dedo del explorador. ¿Está claro? Y el temblor que habíamos dicho en el paciente, como estamos valorando los trastornos cinéticos, obviamente el temblor del paciente es de intención, es un temblor fino y es un temblor de intención, a diferencia del paciente parkinsoniano, que tiene un temblor de reposo. Cuando el paciente tiene la intención de hacer un movimiento es donde aumenta el temblor. Vean, cuando tiene una actividad por realizar es donde aumenta el temblor, pero en el reposo cede. Entonces, esto le impide realizar movimientos adecuados y produce una dismetría o hipermetría. Vean el temblor distal que existe al realizar un movimiento. No puede realizar el movimiento adecuado porque además el temblor lo impide, ¿no? Entonces, lo que hace que haya además dismetría en el movimiento. Y el temblor cerebeloso, siempre para que no se olviden, es fino. Es un temblor lento, fino, continuo. ¿Ya? Y finalmente, la diadococinesia, la capacidad de realizar movimientos alternantes sucesivos en forma simétrica. Ustedes ven la alteración en la extremidad superior izquierda, diferente. Lo mismo que cuando realizamos, y eso vieron en la anterior clase, con la prueba de pronosupinación en un paciente cerebeloso. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a pasar. Perdonen ustedes, chicos. Muy bien. Ahora, ¿se acuerdan? Y siempre lo pongo este paciente porque realmente es un paciente que llegó como anillo al dedo cuando yo estaba de residente de medicina interna y pudimos ver y aprender ahí este cuadro, y cuando iba uno a leer el libro, realmente era el libro plasmado en el paciente. Entonces, ahora bien, van a ver el cuadro completo del paciente para llegar a un diagnóstico. ¿Se acuerdan ustedes que al inicio de la clase les puse al paciente y además les puse la historia clínica? Era un paciente que fue por mareo, entre comillas, a una consulta, pero que no mejoró con la administración de antagonistas de canales de calcio, tal vez o quizá debido a la mala definición de mareo. De repente el paciente, cuando investigamos más, no era vértigo lo que tenía, sino era inestabilidad en la marcha.
el paciente cuando decía que era mareo, se refería, y él lo decía claramente, a que se sentía como ebrio, iba caminando de un lado, lateralizándose de un lado a otro hasta llegar a caerse. Entonces, eso le llamó la atención y es por eso que consultó nuevamente, a pesar de haber ido a una consulta externa, se fue a urgencia porque no mejoró, al contrario, había empeorado. Entonces, esa conceptualización de términos ambiguos es muy importante para realizar el resto de la anamnesis y también el examen físico. Muy bien, vean ahora este paciente. Vean, se recuesta. Y ahí van a ver algo también, si ustedes son muy observadores. ¿Qué han visto ahí? ¿Ven? Hay algo diferente ahí. Y se va a volver a repetir. ¿Qué se vio? ¿Alguien me puede decir ahí? El miembro superior derecho le ha costado levantar y el izquierdo es el que lo levanta más arriba. Lo levanta más. ¿Por qué se da eso? ¿Se acuerdan ustedes la prueba de Stewart Holmes? Cuando yo hacía al paciente hacer el miembro superior en flexión, yo ponía fuerza y cuando soltaba, el paciente, debido a la acción del músculo antagonista, frenaba y no se golpeaba. Entonces, hay algo de hipotonía en el paciente que hace que el miembro superior se eleve más rápido y más extenso, el movimiento sea más amplio en el lado izquierdo, siendo normal en el derecho. Vean. Otra vez, van a llegar a ver. No, ahí está viendo el doctor si además hay debilidad, ¿no? Para excluir otro caso. Pero ustedes han visto cómo la amplitud del movimiento por la hipotonía en el miembro superior izquierdo es amplia. Vean ustedes. Ahí, ¿ven cómo baja primero y luego sube? ¿No? En el otro miembro superior no pasa eso. ¿Ven? Diferente. Entonces, cuando uno va al libro y lee, realmente vas viendo lo que antes no habías visto, no habías tomado en cuenta. Ahí vean la hipotonía en miembros inferiores, ya hemos visto en miembros superiores. Y vean el desplazamiento de la articulación en miembro inferior izquierdo bastante marcado, con los movimientos de rotación, esta vez en la rodilla. ¿No? Y ahí se está valorando la prueba talón-rodilla. O sea, estamos valorando los trastornos cinéticos, un trastorno cinético. Vean. En el lado derecho, aparentemente bien, pero vean el lado izquierdo, la amplitud, cómo es del movimiento. Alterada. Con aumento por la hipotonía del desplazamiento en la articulación de la cintura pelviana. Amplio el movimiento para elevar el miembro superior. Ven, hasta arriba eleva la rodilla. Para hacer este simple movimiento, que es con menor intensidad y amplitud en el lado derecho. ¿No? Vamos viendo. Ahí se está valorando la diadococinesia. ¿Ven? La hipotonía, cómo hace que el músculo prácticamente sea como que diferente, asimétrico, y el doctor nos está marcando esa simetría. Vean, ahí hay algo bien importante. ¿Qué han visto en ese movimiento? Al levantarse el paciente, doctores, ¿qué han visto? Y está descrito en los libros, sobre todo en el libro de Suros y en el Argente. Vean, miren. Para levantarse, ¿cómo eleva el miembro inferior izquierdo? Vean cómo elevo. Uno diría, no, pero todos nos elevamos. No, vean esa amplitud del movimiento. Vean. Y eso está descrito como un signo. ¿Ven? Miembro inferior izquierdo, amplio. Muy bien. La fase es de angustia del paciente. ¿No? Vean. Miren. Si no lo agarran al paciente, se va atrás. Vean la estasia que existe. Ahí estoy valorando los trastornos estáticos.
Vean la base de sustentación amplia, cómo camina con los pies prácticamente abiertos, con tendencia un poco a la retropulsión. Ahí, y ahí me tiene de estudiante, ahí, con melenita todavía. Doctora, entonces este movimiento más amplio que se da hacia el miembro inferior izquierdo es por la hipotonía y también cuando está caminando el miembro inferior izquierdo es el que lo pone más hacia el lateralizado, ¿no? Así mismo es. Vean el nistagmo. No hay periodo de latencia como ocurre en el nistagmo periférico. Incluso es vertical. No se agota, es permanente. En cambio, el nistagmo de un vértigo periférico se agota. Es agotable. Otra diferencia. ¿Ven? La fases de angustia del paciente, ¿no? Entonces ahí van a ver los movimientos. ¿Ven? El nistagmo ahí. Incluso vertical. Muy bien, doctores. Si es que han prestado atención a la clase, vamos a ir a diagnosticar y vamos a tratar de ver cómo han aprovechado la clase. ¿Cuál sería el diagnóstico sindrómico? ¿Qué diagnóstico sindrómico, doctores? Creo que se están durmiendo. Cerebeloso. Un síndrome cerebeloso. Perfecto. Ese es un síndrome cerebeloso, ¿no? Ahora, anatómico. Entonces, habíamos hablado de un síndrome cerebeloso, ya sea vermiano o hemisférico. ¿Cuál creen que corresponde? Porque anatómicamente y somatotópicamente hemos encontrado datos para llegar a un diagnóstico más preciso. Vermiano. Vermiano, dice alguien. Hemisférico. Ataraxia, pero ¿qué más? ¿Solo será vermiano? Hemos encontrado alteraciones en la diadococinesia, en la metría de movimientos, que son trastornos cinéticos también, de las extremidades. Y las extremidades distales están representadas básicamente ¿dónde? Además del vermis es tronco, cuello y cabeza. Y las extremidades, Superiores, inferiores. claro, pero están representadas ¿dónde? En los hemisferios, ¿verdad? Sí. En los hemisferios. Entonces, además de un síndrome cerebeloso vermiano, también corresponde a un síndrome cerebeloso hemisférico. ¿De qué lado? Derecho. ¿Será derecho, chicos? Ah, no, izquierda. A ver, el resto que dice. Creo que el resto se ha dormido. ¿Con quién hablo? ¿Quién está participando activamente? Yo, doctor. Yo. ¿Quién es yo? El nombre, doctor. Nicolai Antesana, doctora. Oh, Nicolai. Nicolai, no te conozco, Nicolai, pero bueno, conozco tu voz. ¿Y dónde está la doctora de la migraña? Yasmín. No está presente. Debe seguir con la migraña. Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían nuestros diagnósticos? Primero, síndrome cerebeloso. No hay dónde perderse, ¿verdad? Anatómicamente vermiano, porque tiene alteraciones el paciente, tanto de los trastornos estáticos, astasia, base de sustentación amplia, hipotonía muscular, pero también había trastornos cinéticos en el hemicuerpo del lado izquierdo. Entonces podríamos hablar de un síndrome cerebeloso vermiano y hemisferio izquierdo. Entonces, cuando ustedes ven cualquier cuadro y han aprendido esto en la parte semiológica, hacemos un diagnóstico sindrómico, un diagnóstico anatómico para llegar a un diagnóstico etiológico, ¿no? Entonces, en este paciente se realizó una tomografía y correspondía a un infarto
hemisférico del lado izquierdo, ipsilateral. Entonces, como les había dicho, las causas principalmente o los factores de un cuadro cerebeloso, de un síndrome, son cosas como tumores, son infecciones como la cerebelitis, antes por el sarampión o la varicela, la difteria, era bien frecuente, afecciones vasculares, ya sean hemorrágicas o isquémicas, degeneraciones autonómicas que puedan haber, o lesiones desmielinizantes como la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple, que es una lesión o una enfermedad desmielinizante en placas, básicamente nos da alteraciones, una manifestación es la disartria cuando se presenta, ¿no? Por la esclerosis en placas. Puede haber trastornos neoplásicos, ya sean primarios o metastásicos de otros lugares. Entonces, cuando encontramos un síndrome cerebeloso, localizamos, hacemos una localización anatómica, pero estamos obligados a buscar la etiología de ese síndrome cerebeloso para poder realizar el tratamiento correspondiente, ¿no? Entonces, la tomografía del paciente, imagínense, este es un paciente del 2008, cuando yo estaba jovencita, ¿ya? Era un infarto de fosa posterior. Entonces, llegamos así a un diagnóstico sindrómico anatómico y un diagnóstico etiológico. En resumen, cuando valoramos a un paciente, valoramos el tono muscular. El cerebelo generalmente es hipertonizante. Su alteración nos va a dar hipotonía. Valoramos la ataxia o coordinación, valoramos los trastornos del habla, valoramos movimientos anormales como temblor, nistagmus, trastornos de la escritura. Cuando hablamos de ataxia o taxia, ahí están todo lo que se refiere a los trastornos estáticos y los trastornos cinéticos. ¿Está claro? Espero que haya sido de utilidad esta parte del síndrome cerebeloso. Obviamente, los estudiantes que están preparando la parte del seminario para este viernes, vuelvo a decir, si se han conectado algunos tarde, este viernes va a ser el seminario de síndrome cerebeloso y Parkinson de manera presencial. Y ahí obviamente vamos a estar listos y prestos para algunas preguntas que ustedes tengan. Voy a iniciar ahora parte de Parkinson, pero voy a concluir el mismo día viernes la otra parte de Parkinson, pero en este horario, a las 8:30. El seminario será a las 7 menos cuarto de la mañana. En punto, por favor, porque debemos trasladarnos todos luego a hospital para cumplir nuestras funciones de práctica y también de asistencia hospitalaria. Entonces, vuelvo a decirles, el seminario va a ser de síndrome cerebeloso y Parkinson este viernes como estaba programado, y por la noche voy a concluir Parkinson y voy a prepararles, Dios mediante, algunos casos clínicos para que ustedes, si han entendido la clase, puedan dar diagnósticos. ¿Está claro? Voy a dejar de compartir ahora para compartir la otra presentación. Por cierto, acá tienen a dos de mis compañeros de residencia, ambos neurólogos, el doctor Sergio Rodríguez, que precisamente se ha especializado en movimientos anormales y es experto en Parkinson, y el doctor Ariel Antesana, que se ha especializado precisamente en enfermedades desmielinizantes. Ambos compañeros míos, excelentes personas, y obviamente ustedes han llegado a conocer a través de los videos a mi maestro, que me indujo a ver esta parte neurológica que prácticamente en pregrado yo había aprendido de memoria y no gustaba mucho porque obviamente aprendí de memoria sin mucho razonamiento y pensamiento, que básicamente es lo que se necesita, como les digo a los estudiantes, para mejorar el conocimiento. Muy bien, vamos a empezar con síndrome parkinsoniano, ¿ya? Y para hablar de parkinsonismo, ustedes van a ver que la parte de las vías, las alteraciones dopaminérgicas, de acetilcolina, etcétera, mejor en la parte fisiopatológica, en su seminario, obviamente, de fisiopatología. Acá nos vamos a abocar un poquito a la parte semiológica, no sin antes mencionar que el parkinsonismo
Es un trastorno neurodegenerativo complejo, debido obviamente al desequilibrio dopaminérgico, y la presentación clínica va a ser muy heterogénea, ¿ya? La característica para decir que una persona tiene parkinsonismo, ojo, no estoy hablando de enfermedad de Parkinson, estoy hablando de parkinsonismo, cuyos criterios diagnósticos van a ser la presencia de bradicinesia, y vamos a desarrollar qué es bradicinesia y cómo determino eso, asociada a uno o más de estos dos trastornos o manifestaciones clínicas, entre ellas la rigidez, el temblor de reposo y la inestabilidad postural, ¿ya? Entonces, cuando un paciente tiene bradicinesia, es decir, movimientos lentos, y voy a hacerles la diferencia que hay entre bradicinesia, acinesia y hipocinesia, asociada a uno o más de estos trastornos, hablo de parkinsonismo. ¿Sí? La base fundamental para este diagnóstico es la bradicinesia, movimientos lentos, asociadas a rigidez, a temblor o a inestabilidad en la marcha, cuando no necesariamente tengo que tener las 4 manifestaciones para decir parkinsonismo. La bradicinesia, vuelvo a decir, es el síntoma o signo cardinal asociada a uno o más de estas 3 manifestaciones. Ustedes ven aquí un paciente que notan al tiro que es algo diferente. ¿Qué notan en este paciente? Necesito que ustedes participen. La base para la parte semiológica, doctores, es que ustedes observen y participen. ¿Qué notan en el paciente? Aparte de la bradicinesia, camina como si tuviera pesadez en los pies, por así decirse. ¿Qué más nota? Camina lento, ¿cierto? Pero como no es una marcha normal, pero no tiene astasia, no hay base de sustentación amplia. Muy diferente esta marcha al paciente cerebeloso, ¿no? Muy diferente. Izquierda. ¿Qué más notan? A ver. La mano izquierda va temblando. La mano izquierda tiene temblor. Muy bien. ¿Qué más notan? Aquí es la clave, la observación. El miembro inferior derecho lo maneja como desplazándolo, no lo levanta, y el izquierdo sí. Ya, puede ser. ¿Qué más notan? ¿Qué más notan? A ver, ¿qué más notan en ese paciente? ¿Ven la facies? Sí, pareciera como... La facies es amímica. No hay mímica de sorpresa, de alegría, de tristeza. O sea, esos reflejos autonómicos, automáticos, se han perdido. Hay una facies amímica. Pero ¿qué más notan? Cuando uno camina sin mover los brazos, no, tenemos movimientos automáticos que hacen que nosotros desplacemos los miembros inferiores, pero también los brazos, más si uno es modelo, ¿verdad? Pero vean este paciente, una marcha a paso corto, festinante se llama, cuando vean en las diapositivas posteriores. Existe temblor en un miembro inferior, y acuérdense, miren, es unilateral, el temblor no es bilateral. Otro dato, ven una facies inexpresiva, con ausencia de movimientos automáticos. No hay braceo, se ha perdido la mímica del paciente, pero ¿qué más ahí estamos viendo? A ver, en todo ese trayecto que ha caminado de la puerta hasta el escritorio, ¿qué más han notado? ¿Qué más notan, doctores, en la facies, aparte de que no tiene mímica? ¿Qué notan? ¿Ven si parpadea el paciente? No. ¿Ven todo ese trayecto? El paciente no ha dado un parpadeo. ¿Ven? No hay parpadeo. No hay. Ya ha caminado lento, un buen trecho, y el paciente está sin parpadear. Manifestación de bradicinesia. Entonces, por lo tanto, la marcha, la expresión, el movimiento de este paciente no es normal.
En las más de las veces cuando el paciente tiene mayor edad, asociamos esto a la edad y no es así. ¿Está claro? Entonces, ahora vamos a ir desarrollando estas manifestaciones clínicas que nos llevan a pensar y a diagnosticar parkinsonismo. Por lo tanto, cuando hablamos de parkinsonismo, hablamos de una expresión clínica con disfunción de la vía dopaminérgica microestriada, una persona normal y una persona con degeneración microestriada. Y el parkinsonismo se puede manifestar o puede corresponder a otras o dentro de este síndrome parkinsoniano se encuentran el parkinsonismo primario o enfermedad de Parkinson como tal, Parkinson idiopático o llamada parálisis agitante, el parkinsonismo sintomático o secundario, aquel que se debe a otras etiologías, por ejemplo, trastornos metabólicos o fármacos que hacen que yo tenga parkinsonismo, las manifestaciones que habíamos dicho, entre ellas bradicinesia, rigidez y una marcha inestable o una marcha festinante asociada o secundaria a otra enfermedad, donde no hay una alteración propia, como vemos en el Parkinson primario. El Parkinson Plus se refiere a manifestaciones de parkinsonismo con esos síntomas cardinales, entre ellos la bradicinesia, pero en el entorno de una enfermedad neurológica. Es decir, que en el Parkinsonismo Plus, además de encontrar estos trastornos de bradicinesia, temblor y alteración en la marcha, vamos a encontrar manifestaciones de primera neurona, segunda neurona, porque se desarrollan al principio manifestaciones propias del parkinsonismo en el entorno de otra enfermedad neurológica de base. El parkinsonismo juvenil, aquel que se inicia antes de los 20 años. Actualmente, la clasificación y demás de la enfermedad de Parkinson o el parkinsonismo primario y secundario ha cambiado, doctores. Como parkinsonismo primario, existen varias variedades también de trastornos asociados, ¿ya? E inclusive, aparte del Parkinson juvenil, que es aquel que se inicia antes de los 20 años, está el Parkinson temprano, que abarca aquella enfermedad iniciada entre los 20 y 40 años, y el de aparición tardía a partir de los 40 años, ¿ya? Ustedes en la parte, cuando lleven la parte neurológica como tal al año en la parte clínica, van a estar mucho más ávidos de aprender esto. En cuanto a la historia de este trastorno, esto se remonta a años, añísimos antes, incluso en la India, 4.500 años antes ya se describieron a este tipo de pacientes, se descubrieron hallazgos en aquel momento en Egipto, en Israel, en Grecia, 460 años antes de Cristo inclusive, ¿no? En Roma también. Pero en realidad, este clínico sociólogo llamado James Parkinson, en 1817 hace un ensayo y él observa lo que ustedes han hecho en el cuadro cerebelo, observa a 6 pacientes. Entonces, de los 6 pacientes, empieza a describir algunas características que eran comunes y se habían presentado en los 6 pacientes. Como por ejemplo, y ustedes, no me acuerdo si he puesto el gráfico, este es un gráfico o sea, un gráfico realmente una reliquia en un libro llamado The Goers de hace añísimos, donde como no habían cámaras ni nada, ¿qué hacían los semiólogos? Dibujaban lo que veían. Entonces ahí a James Parkinson vio, estos 6 pacientes tienen algo en común, tienen una postura diferente para caminar, encorvada. Incluso dibujaron la cara, la facies amímica. Las posturas de la mano llegaron a dibujarla con alteración y el movimiento que había en el miembro y que era unilateral en un lado más que en el otro. Entonces, esas características la describió James Parkinson y dijo, es una parálisis agitante.
Pero posteriormente viene Charcot y dice, no es parálisis, porque en este tipo de pacientes no hay alteración, no hay debilidad, no hay parálisis. Entonces no existe parálisis, existe sí temblor, y además no solamente existe este trastorno motor, sino además se asocia en lo progresivo, se asociaba a trastornos de la conducta y a trastornos degenerativos. Entonces es ahí que ya cuando ya se describe a la enfermedad de Parkinson propiamente dicha, se da a conocer y se ve que esta enfermedad es un trastorno neurodegenerativo y que es tan frecuente y solamente encima de él está la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Es la segunda causa de la enfermedad de Parkinson, de un trastorno neurodegenerativo después de la enfermedad de Alzheimer. Ahora, la prevalencia o la cantidad de pacientes aumenta con la edad. De hecho, se dice que a partir de los 60 años empezamos a tener este tipo de degeneración. Es decir, que cuanto más años vivamos, la posibilidad de adquirir esta patología es mayor. Es una enfermedad que se presenta a mayor edad, mayor posibilidad de tener este trastorno, ¿no? Ahora, es más frecuente en varones. Ustedes han visto y van a ver en los videos posteriores, generalmente los pacientes que les muestro son varones, porque precisamente la relación hombre-mujer es 3:1, es más frecuente en los varones, ¿no? Si bien es infrecuente en menores de 40 años, incluso se ha llegado a describir en niños, pero donde obviamente la etiología es genética, es diferente, ¿ya? Entonces, aumenta la prevalencia 2 a 3% más arriba de los 65 años. Y lo más importante de esto, el 73% de los pacientes va a consultar, consultan en una consulta primaria, acuden en un primer contacto, pero solo la tercera parte llega a ser diagnosticada. Entonces uno se pregunta por qué puede pasar esto. Ustedes hasta este momento les he mostrado que básicamente los trastornos son motores en la marcha, etc. Pero a medida que hemos visto a estos grandes artistas que han sido afectados por esta enfermedad, vemos que no solo está relacionada con trastornos motores y se han hecho incluso estudios donde vemos que obviamente los trastornos del Parkinson aumentan o disminuyen la sobrevida del paciente a medida que avanza la edad. A medida que avanza la edad, mayor posibilidad de adquirir Parkinson y la sobrevida también disminuye. Y eso depende mucho de los trastornos asociados, sobre todo del movimiento. ¿Por qué? Porque estos pacientes con estos trastornos tienden a presentar caídas, fracturas. Por lo tanto, esto ensombrece el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes a la larga. Y además, al ser un trastorno neurodegenerativo, una vez de iniciarse el trastorno, eso sigue un curso. Y es un curso igual que la diabetes, ¿no? No se cura, es un trastorno degenerativo. Y la manera en que se inicia es tan sutil, doctores, que el paciente no se da cuenta el momento en que ha empezado la patología. Cuando nosotros hacemos la anamnesis, por ejemplo, preguntamos cuánto tiempo de evolución, hace cuánto el dolor, el paciente no llega a recordar en realidad cuándo ha empezado, porque puede empezar, como ustedes van a ver acá, las manifestaciones, cuando obviamente llegan a la consulta con trastornos motores, con bradicinesia, rigidez, temblor, etcétera, nos es fácil como en el paciente darnos cuenta. Pero en las más de las veces, doctores, existen manifestaciones que no son motoras. Son manifestaciones que se presentan años antes, incluso varios años antes, con trastornos no motores. Uno de ellos, el estreñimiento, alteraciones en el sueño, alteraciones sensitivas como la hiposmia, que el paciente no se da cuenta, trastornos depresivos. Entonces, son otras manifestaciones de esta entidad
que obviamente preceden a este trastorno y nos dice que los trastornos motores se presentan cuando ya se ha perdido el 70 a 80% de las vías dopaminérgicas que nos controlan. Es decir, que cuando ya estamos en esta etapa, imagínense, ya se ha perdido el 70-80% se han alterado estas vías y se han degenerado. Por lo tanto, obviamente, empiezan a manifestarse los trastornos llamados motores como tal, ¿no? Y van en progresión a la complicación, ¿no? Y obviamente, las complicaciones y los trastornos van a llevar a la incapacidad funcional. Y estas entidades, no solamente tienen trastornos motores, tienen trastornos autonómicos, como por ejemplo tendencia a la hipotensión ortostática, pueden llegar a la degeneración con demencia, etcétera, ¿ya? Dentro de los trastornos motores tenemos los síntomas o manifestaciones cardinales, ¿no? Para ustedes, en inglés, temblor, rigidez, asinesia o bradicinesia y inestabilidad en la postura. Y los trastornos no motores se referirán a trastornos cognitivos, psiquiátricos, sensoriales y autonómicos. Y muchos de estos preceden muchas veces a este trastorno o manifestación motora, ¿ya? Acá tenemos una lista de los trastornos no motores. Imagínense, hay bradifemia, el paciente habla lento, empieza a tener depresión, apatía, y obviamente cuando el paciente es adulto mayor, arriba de los 65, 70 años, pensamos que es la vejez, ¿no? El paciente se hace depresivo, habla menos, porque la familia está obviamente ocupada en otras cosas, pero de repente ya son manifestaciones no motoras de esta patología. Puede haber estreñimiento, puede haber seborrea exagerada, exceso de sudor en el paciente, trastornos en el sueño, ¿no? El paciente tiene somnolencia diurna, sueño fragmentado, etcétera, ¿no? Y las manifestaciones motoras, obviamente, empezando de los cardinales, pero también otros trastornos motores, como la hipomimia que han visto en el paciente, la cialorrea que puede estar asociada, disminución en los movimientos asociados como el braceo, ¿no? Para levantarse en la silla, dificultad, micrografía, a diferencia de la megalografía del cuadro cerebeloso, y obviamente enlentecimiento de las actividades diarias. Le va a costar comer, le va a costar vestirse, manipular objetos, puede haber blefaroespasmo, el reflejo glabelar se hace inagotable, puede haber tendencia a tener alteraciones en la postura. Es más, muchos de estos pacientes pueden consultar por dolor cervical debido a la rigidez muscular que conlleva esto, que muchas veces confundimos con artrosis al tratarse de un paciente adulto mayor, ¿ya? Entonces acá tenemos igual otra manifestación, los síntomas cardinales, no se olviden, el temblor, rigidez, asinesia o bradicinesia y la inestabilidad postural. De ellos habíamos dicho, para decir que se trata de un síndrome parkinsoniano, la bradicinesia es la mandatoria asociada a uno o dos de cualquiera de estos otros tres, de estas otras tres manifestaciones. ¿Está claro? Ahora, entonces, vuelvo a repetirles, la bradicinesia asociada a uno o dos de estas otras manifestaciones nos hacen el diagnóstico de parkinsonismo o síndrome parkinsoniano, ¿ya? ¿A qué llamamos ahora asinesia e hipocinesia? ¿Se acuerdan que al principio James Parkinson dijo es una parálisis agitante y luego vino Charcot y dijo no hay parálisis en el paciente, no hay trastorno de parálisis? Entonces vinieron estos términos que se llama bradicinesia, brady igual que bradicardia y taquicardia. Brady quiere decir movimientos lentos. Asinesia se refiere a la ausencia de movimiento, incapacidad para moverse, pero en ausencia de parálisis,
que ocurre, por ejemplo, en un trastorno de primera o segunda neurona. En el síndrome parkinsoniano puede haber asinesia, no hay movimiento, pero en ausencia de debilidad o de alteración motora. Y la hipocinesia se refiere a la disminución en la amplitud del movimiento. Y para que me entiendan, yo les puse algo haciendo en mi dedo. Vean, esto sería un movimiento normal, a una velocidad y amplitud normal, ¿ya? Ahora, bradicinesia se refiere a un movimiento lento, ¿ya? E hipocinesia, ¿cómo sería? Un movimiento con disminución de amplitud. Entonces, esa es la diferencia entre bradicinesia, acinesia e hipocinesia. ¿Está claro? ¿Se entiende, verdad? Y como manifestaciones de una bradicinesia, que es el síntoma cardinal del síndrome parkinsoniano, tenemos precisamente la facies hipomímica. Es manifestación de bradicinesia. Vean ustedes. Es otro paciente acá, el de acá van a ver primero. Vean. Ahí estoy valorando el reflejo glabelar inagotable, pero vean, ¿qué otra cosa más están viendo ahí en ese paciente, doctores? Participen, que voy a hacer una diapositiva más para que vayan a descansar ustedes. Creo que nos hemos sobrepasado en el horario. ¿Qué más notan, doctores? Es que uno cuando va viendo se olvida del tiempo. ¿Qué más ven en ese paciente, doctores? No se duerman, por favor. ¿Qué ven? ¿Se durmieron? No, no, doctor. ¿Qué ven? Y voy a acabar acá, ¿eh? Voy a acabar acá. ¿Qué ven? Facies hipomímica. Pero vean, no hay parpadeo. ¿Ve? No parpadea el paciente. Recién cuando aproximo para hacer el reflejo glabelar, que además no se agota, el paciente recién parpadea. Sí. El paciente no parpadea. Tiende a haber cialorrea, disminución del parpadeo. Y vean acá la disminución del braceo, que forma parte y es una manifestación de bradicinesia. O asinesia en el miembro superior, no mueve, no bracea. Pero el paciente no está paralizado, no hay paraplegia. Pero sí hay preferencia o predilección de un solo miembro, el temblor. Sí, temblor unilateral en cuentamonedas, ¿ve? No hay braceo. La marcha es lenta, ¿ve? Ahí, pero eso es parte del temblor. Pero lo que quería que vean es cómo está la falta del reflejo de braceo, el movimiento asociado, automático, no hay. Va a existir y forma parte de la bradicinesia debido a que hay movimiento con disminución de amplitud, la hipocinesia, y el movimiento lento o bradicinesia, ¿qué va a producir en el paciente? Micrografía. Ven ustedes, aquí están los centímetros y la escritura del paciente es pequeñita. Micrografía por la bradicinesia y la hipocinesia, es decir, hay disminución en la amplitud del movimiento y además el movimiento se hace lento. Vean ustedes acá. Bradicinesia, movimiento lento para ejecutar acciones, lento, bradicinesia. E hipocinesia se refiere a amplitud del movimiento disminuida. Y voy a quedar acá en temblor. ¿Está claro, doctores? Hasta aquí he podido compartir algunas cosas con ustedes, pero lo que me interesa es que ustedes puedan aprender y puedan tratar de aplicar lo que se les va dando, ¿ya? En virtud de la hora que estamos 10 menos cuarto, doctores, hemos empezado 8 menos cuarto, hemos extendido. El día viernes los espero para el seminario a las 7 menos cuarto en punto, por favor. Y el día viernes a las 8:30 voy a concluir la parte de Parkinson en la noche. ¿Está claro, doctores? Porque han visto, es bastante amplio y cuando les voy mostrando imágenes, obviamente es donde ustedes van acordándose más.
¿Está claro? Muy bien. Gracias. Doctores, y descansen. Hasta luego, doctora. Hasta Muchas luego, gracias. doctora, gracias.